Hola a todos los amigos que siguen este canal. Soy su amigo William Sánchez Aveiga y hoy quiero compartir con ustedes un tema que seguramente va a inquietar a muchos, sobre todo a quienes están acostumbrados a una vida sin preocupaciones y prefieren a veces no saber las cosas para no alarmarse, porque practican la filosofía del avestruz, aplicando aquel refrán que dice ojos que no ven, corazón que no siente. Pero los eventos que se aproximan a grandes pasos no pararán por el hecho de que usted quiera ignorarlos, y lo único que logrará es que el desconocimiento haga que su espíritu no esté preparado. Hay un término que poco a poco ha ido tomando popularidad en los últimos años y es aquel que se pronuncia como Homo Deus, cuyo significado literal es fácil de entender, pero que no todos comprenden la profundidad de su aplicación y la relación de este concepto con la que llamaré simplemente la agenda, pero que seguramente los oyentes entenderán bien a qué me refiero. Aquella agenda adoptada por la mayoría de países de la Tierra plantea un cúmulo de propuestas a desarrollar hasta el año 2030, complementadas con acciones que llegarían hasta el año 2045, según se ha afirmado, y según lo convenido por los presidentes y primeros ministros de los países firmantes, entre los cuales se encuentra el Ecuador, por supuesto, y prácticamente todos los que habitan ustedes, amables oyentes. Homo Deus es una parte de la agenda que busca el presunto mejoramiento de la especie humana, de su genética, de su inteligencia, de sus capacidades físicas en general, de su resistencia a enfermedades, de la prolongación de su vida hasta más de 120 años sobre la Tierra y un largo etcétera, incluyendo la selección del color de piel, de los ojos, la estatura física y otras características que podrían ser escogidas a gusto por los padres. Todo esto suena atractivo, ¿verdad? Y a simple vista no parece representar problemas, al punto que la mayoría exclamaría, ¿qué hay de malo en esto? ¿Quién no querría que se encuentre cura para enfermedades como el cáncer, el SIDA, la diabetes, entre otras? ¿Quién no quisiera vivir por lo menos hasta los 100 años en un estado saludable y mentalmente lúcido, por supuesto? ¿A quién no le agradaría tener al menos el doble de la inteligencia que ahora posee y acceder a los conocimientos que desee sin fajarse largos años de sacrificados estudios universitarios? ¿Quién no ha acariciado la idea de tener un poder especial por encima de las capacidades que posee el resto de la humanidad para convertirse en una especie de superhéroe justiciero? Aquello lo sentimos principalmente cuando somos niños. Seamos sinceros, nada de lo dicho es repudiable. Yuval Noah Harari es el autor de un libro llamado Breve Historia del Mañana, en el que plantea las posibilidades futuras de la humanidad a medida que la tecnología y la ciencia avanzan, tales como la búsqueda de la inmortalidad, respecto a la cual Harari expone cómo la humanidad podría aspirar a superar la muerte y las enfermedades mediante avances tecnológicos y biotecnológicos, algo que define como el nuevo proyecto humano. Otra de las cosas planteadas es la transformación de los seres humanos en dioses, así entre comillas, por supuesto. Harari argumenta que con suficiente poder tecnológico, los humanos podrían llegar a actualizarse, también lo digo entre comillas, a sí mismos, es decir, a resetearse, adquiriendo habilidades que antes se consideraban divinas. Sobre este tema específico, ya existen presuntas tecnologías como las llamadas MedBed, unas camas maravillosas donde se acuesta al paciente y se consigue la regeneración celular de sus órganos y un rejuvenecimiento, según dicen, que lo vuelve a sus 25 o 30 años de edad, aún siendo una persona de 80 años. Un tercer tema del libro es el auge de la religión de los datos, lo que se ha denominado dataísmo. Harari introduce la idea de que las ideologías del futuro podrían girar en torno a la supremacía de los datos y los algoritmos, que llegarían a influir enormemente en la toma de decisiones humanas. En un cuarto punto, la obra se refiere a la
redefinición del significado de la vida y la felicidad, examinando cómo en un mundo dominado por la inteligencia artificial y la ingeniería genética, las nociones tradicionales de propósito y bienestar podrían cambiar drásticamente. Finalmente, en cuanto a este resumen de Homo Deus, Historia del Mañana, hecho abuelo de pájaro, por supuesto, el autor pone sobre el tapete los desafíos éticos y sociales del futuro, invitándonos a reflexionar sobre los dilemas éticos que surgirán a medida que la humanidad adquiera un poder sin precedentes para moldearse a sí misma y a su entorno. A pesar de lo fantástico que la obra parecía ser cuando vio la luz allá por el año 2016, hace ya casi 10 años, hoy está muy lejos de ser una fantasía y por el contrario, su contenido es absolutamente real más allá de las opiniones de cualquiera. Sin embargo, los dilemas siguen vigentes, pues nadie en estos momentos podría asegurar sin riesgo a equivocarse lo que podría ser el futuro de la humanidad a medida que el Homo sapiens avanza en su búsqueda de la inmortalidad, la felicidad y la divinidad, explorando las implicaciones éticas y sociales de la tecnología y la inteligencia artificial. Una cosa es evidente, el acceso a tecnologías avanzadas, es decir, a la biotecnología, a la inteligencia artificial, a la ingeniería genética, etcétera, no será equitativo y todo apunta a que una élite pueda mejorarse y ampliar la brecha con el resto de la humanidad, generando lo que Harari llama una posible clase inútil de personas que no podrán competir con máquinas o con humanos potenciados. ¿O algún ingenuo cree que los beneficios serán compartidos de forma solidaria y democrática con toda la población? Esto traerá como consecuencia un desempleo como jamás se ha visto, y los analistas más radicales están hablando de que antes del 2030 se perderá el 90 o 95% de los puestos de trabajo. Algunos aún no lo comprenden y se consuelan creyendo que los trabajos que se perderán son únicamente aquellos como los de atención al público o los de operar una maquinaria en una fábrica. Déjenme decirle que, según quienes tienen todo el aval para predecir esta situación, precisamente utilizando algoritmos informáticos, el desempleo vendrá como un gran tren que atropella a todos quienes estén en su camino. Y el caso es que prácticamente todos estamos en la vía, desde los obreros, choferes, médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, abogados, incluidos los jueces, administradores empresariales, ventanilleros de bancos y de entidades públicas y todo tipo de servicios de atención al cliente y una cola interminable que incluye a los programadores que hasta hace un par de años se creían imprescindibles y hoy se sabe que la propia IA será quien programará digitalmente con mayor velocidad y sin errores las tecnologías informáticas del mañana. Con este panorama a la vuelta de la esquina, es lógico creer que aparejada al hiperdesempleo vendrá una hambruna mundial sin parangón también, arrastrando a las sociedades a la inseguridad, desatención hospitalaria, violencia en todas sus formas, etcétera. Pero una de las crisis más graves en medio de todo esto, que es efecto y a la vez causa del agravamiento del caos, será el pánico generalizado y la falta de fe y sentido de la vida, por lo cual el suicidio será la puerta de escape para muchos. En pocas palabras, un drama apocalíptico que ya los gobiernos del planeta en estos momentos lo saben y es una de las principales razones para las guerras por los recursos energéticos y esos que ahora les llaman tierras raras. ¿Será que la ambición está llevando a la humanidad hacia su autoexterminio? Algunos así lo creen. Pero hay más aún. Con el avance de los algoritmos, los gobiernos podrán vigilar a la ciudadanía y tendrán el control de nuestras decisiones, pudiendo ser conocidos cada paso que demos e incluso manipularnos y obligarnos por medio del control de nuestro dinero que pronto pasará de ser físico a ser virtual.
Adicionalmente, el dataísmo, es decir, la fe en los datos como máxima autoridad, plantea que los algoritmos pueden conocernos mejor que nosotros mismos, lo que pone en juego la libertad individual y la capacidad de autodeterminación. Las religiones, filosofías y marcos éticos tradicionales podrían entrar en crisis al no poder responder a la velocidad del cambio tecnológico. Esto puede generar tensiones entre quienes acepten o adopten estas transformaciones y quienes las rechacen. En pocas palabras, los desafíos no son solo técnicos, sino fundamentalmente morales, sociales y filosóficos. Decidir cómo usar el poder tecnológico sin perder de vista la justicia, la dignidad y el sentido humano de la existencia. Quizás haya entre los oyentes quienes no estén de acuerdo con lo dicho hoy, pero recuerden que el no creer en el hoyo no lo hace desaparecer. Y lo peor es que no estamos hablando de eventos que ocurrirán dentro de 1 o 2 décadas. Claro que no. Lo que se viene encima de la humanidad está a la vuelta de la esquina. Nos vemos, mis amigos, en cualquier momento y ojalá la plataforma no censure este video, pues he sido víctima últimamente de ataques y suspensiones a mis cuentas en las redes, seguramente por parte del régimen que gobierna mi país y lo vigila todo, pero quizás no solamente por el régimen del cipayo, sino por personas que se presentan como amigos de la verdad, pero que en realidad son traidores al servicio del régimen dictatorial que en el Ecuador, como en la mayoría de países, se están cocinando precisamente para poner en plena práctica la Agenda 2030 del futuro. Bendiciones para todos.